en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Evangelio de Juan, capítulo número 14. Nuestro tema esta mañana lo podemos titular El regreso a la presencia del Padre. Y está basado en la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos la misma noche que fue entregado. Esa noche Él tuvo una larga conversación con sus discípulos, la cual se encuentra registrada en los capítulos 13, 14, 15, 16, y que culmina con el capítulo 17, donde el Señor hace una oración justo antes de ser capturado y de ser llevado y torturado y condenado y muerto en la cruz del Calvario. Es decir, estos pasajes del capítulo 13 en adelante son, por decirlo así, como una cortina abierta para que nosotros mirásemos en el lugar santísimo, donde el Señor Jesucristo con sus discípulos está compartiendo los últimos momentos de su vida y les está dando las últimas instrucciones. Es allí donde Él les dio la cena del Señor, y les dijo que algún día ellos iban a volver a compartir esa cena, pero esa iba a ser la última ocasión acá en la tierra. O sea que todo lo que el Señor Jesucristo dijo allí, hermano, lo dijo sabiendo que esa noche lo iban a condenar y lo iban a matar. ¿Cómo creen ustedes que van a ser las últimas palabras suyas el día que vayas a morir, si sabes que vas a morir? Hemos visto personas morir sabiendo que van a morir, y es asombroso, hermano, cuando son creyentes, la gracia que el Señor les da para hablar palabras de eternidad, palabras de vida en medio de la expectativa de la muerte. Pues aquí está nuestro Señor Jesucristo, hablando precisamente palabras o más bien palabras en medio de la expectativa de la muerte. Y lo que vamos a leer, el capítulo 14, lo encontramos en los primeros 9 versículos. Vamos a leer los primeros 9 versículos, aunque vamos a recorrer esa conversación y luego nos vamos a concentrar en el versículo 6. Leemos, capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro, te rogamos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo se derrame sobre mi vida mientras la hablo, sobre la vida de cada uno acá, Señor, en esta congregación, y aquellos que nos escuchan en la distancia, para comprenderla, aplicarla y vivirla, Señor, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Cuando vemos el contexto de la conversación, que según les dije, comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 16 o en el capítulo 17 por la oración, vemos que el Señor estaba muy claramente consciente de que Él iba de regreso al Padre. En el capítulo 13, en el verso 1, leemos lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esta es la introducción de la conversación, de este episodio en la vida de Cristo. La introducción es que el Señor Jesucristo, antes de la fiesta de la Pascua, sabía que su hora había llegado, sabía que Él iba a morir, sabía que iba a pasar de este mundo al Padre. Y según dice el verso 3, sabía que había salido de Dios y que iba de regreso a Dios. Ahora, los discípulos no sabían eso. Aunque el Señor se los había anticipado, Él les había estado hablando de su muerte. Y cada vez que Él les había hablado de la muerte, ellos evadían el tema, cambiaban el tema. No querían saber nada de la muerte. Y el Señor los había estado preparando y los había estado instruyendo, y ellos, al igual que nosotros solemos ser, hermano, evadimos los temas molestos, los temas incómodos. Ellos estaban evadiendo este tema. Pero ahora estaba llegando el momento de hablarles claramente. Entonces el Señor hace varias cosas acá, los lava, les lava los pies. Pedro se niega y el Señor dice, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Y Pedro en su ignorancia le dice, Señor, entonces báñame, lávame todo. Lo que mostraron durante todo este tiempo, hermano, los discípulos, fue mucha ignorancia y mucha confusión, mucha turbación. El Señor, entre otras cosas, les dice también en el capítulo 13, verso 21, que uno de ellos lo va a traicionar. Eso causa todavía más perturbación en los discípulos, porque ellos no saben quién es. Y cuando el Señor le habla a Judas en el verso número 27, diciéndole, lo que vas a hacer, hazlo pronto, los discípulos no entienden, piensan que se trata de algún pago que hay que hacer, de alguna cosa que hay que comprar, pero el Señor le estaba diciendo a Judas, si me vas a traicionar, hazlo pronto. El pecado que vas a cometer, comételo pronto. En el versículo 31 del capítulo 13, el Señor ahora les habla más explícitamente, aunque ellos no terminan de entender. En el versículo 31 les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco más, o un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por supuesto, aquí el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la cruz. Ellos no podían ir con Él a la cruz. Y no podían ir a la presencia del Padre todavía, pero ese era el objetivo de Cristo, llevarnos a la presencia del Padre. El Señor les manda que se amen los unos a los otros, porque así es como la gente va a conocer que ellos son discípulos. Y en el versículo 36, Pedro le pregunta al Señor, porque el Señor les acaba de decir, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Entonces en el versículo 36, Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? El Señor le responde, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Es decir, a la cruz no, a la gloria sí. Nosotros no vamos a compartir la cruz, nosotros no vamos a compartir el juicio, no vamos a compartir la muerte eterna. El Señor Jesucristo la habría de padecer, pero el Señor dice, después me seguirán a la gloria, me seguirán a la casa del Padre, porque para allá va Él. Pero tiene que pasar por la cruz primero, antes de ir a la casa del Padre, antes de ir a la gloria del Padre. Pero Él nos libra de la cruz, nos libra de la condenación, nos libra del juicio. Por supuesto, hermano, de nuevo, los discípulos no entienden. Los discípulos están confundidos. Eso es un consuelo en cierto modo, ¿no? Porque nosotros no entendemos muchas cosas, hermanos. Hay tantas cosas que no entendemos, tantas cosas que nos perturban. Los discípulos están perturbados acá. Están confundidos, y no solamente están confundidos, están infatuados consigo mismos, pensando que sí entienden, pensando que sí pueden. Y esto lo demuestra aquí Pedro cuando en el verso 37 le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir?
Yo mi vida pondré por ti. Y el Señor le anuncia que lo va a negar. O sea, Pedro infatuado, no solamente confundido, sino con esa pretensión de que él podía. Y el Señor le dice, tú no puedes, tú me vas a negar, tú me vas a traicionar también. Así que aquí hay dos traidores, Judas y Pedro. Entonces llegamos al capítulo 14 y en el capítulo 14 el Señor, sabiendo todo lo que está sucediendo, todo lo que hay en el corazón de los discípulos, les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero hermanos queridos, este era un momento de turbación. El Señor mismo estaba turbado. En el capítulo 12, en el capítulo 12, en el verso 27, si ustedes leen conmigo, el Señor dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor Jesucristo mismo está diciendo acá en el verso 27, mi alma está turbada. Pero esto tenía que llegar. El momento de ir a la cruz tenía que llegar. Y el Señor dijo esto hablando acerca de la muerte. Dice el verso 33, capítulo 12. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que el Señor está turbado. Los discípulos están turbados. Hermanos, la turbación es inevitable. ¿Quién de nosotros no se ha sentido turbado? ¿Quién de nosotros en algún momento cuando venga una crisis, una situación, no experimenta turbación? Somos humanos. El Señor Jesucristo en su humanidad misma estaba turbado. Él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Pero qué voy a decir? Si esto es lo que tiene que suceder, esto es lo que Dios determinó. Mi alma está turbada. Más adelante Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y Él sudaba gotas de sangre. Es decir, todo esto está sucediendo, hermanos, en el contexto de la angustia, del temor, de la ignorancia, de la turbación. Y el Señor lo está haciendo, el Señor está ejecutando esta labor, esta tarea de ir a la cruz tan terrible, tan incomprensible, tan grotesca, con el propósito de llevar a su pueblo a la presencia del Padre. Devolvernos a la presencia del Padre. Porque todo esto, la turbación, el miedo, la ignorancia, el extravío, todo lo que existe en la vida humana, en nuestras vidas, aún como creyentes, y en la vida del mundo que sin Dios no tienen ninguna esperanza. Toda esa turbación, todo ese extravío, toda esa ignorancia, viene desde el Edén. Allá se originó. Allá se originó la mentira dentro de los seres humanos cuando Adán y Eva le creyeron a Satanás su mentira, en lugar de creer la verdad de Dios. Y perdieron la capacidad de discernir la verdad. Y vivieron en la mentira, en la vanidad. No solamente perdieron la capacidad de discernir la verdad, sino que fueron expulsados del huerto. Se extraviaron en sus caminos. La humanidad entera se extravió, comenzando por Caín. Caín se alejó de la presencia de Dios, todos los descendientes de Caín, y luego todos los descendientes de Caín, hasta que Dios envió un diluvio como juicio para ese mundo perdido. Es decir, la mentira, el extravío y la muerte, porque el Señor le había dicho a Adán que no comiera de este árbol, de este fruto, porque el día que de él comiere morirás. Satanás le dijo, no morirás. Así que Satanás le ofreció una mentira a Adán y Adán la recibió. Rechazó la verdad, recibió la mentira, y junto con la mentira Adán recibió muerte, porque era mentira que no iba a morir, pero sí habría de morir, espiritualmente, físicamente y eternamente. Y además de eso se extravió. Ahora, todo eso, hermanos, que sucedió allá en el Edén, todo eso ha venido como un tsunami sobre nosotros, como un diluvio sobre la humanidad. La maldición, maldita será la tierra por causa de ti, le dijo el Señor a Adán. Con dolor comerás
todos los días de tu vida. Así que el matrimonio de Adán, la familia de Adán, sus hijos, su vida, su trabajo, sus descendientes, la creación misma, la naturaleza, todo se trastornó, absolutamente. Y lo que nosotros estamos contemplando acá, hermanos, en estos capítulos, en el capítulo 3, esta turbación de los discípulos, su confusión, su ignorancia, su miedo, es producto de todo eso mismo. Así como lo que nosotros experimentamos también, es producto de todo aquello mismo. Una de las cosas importantes y fundamentales en la vida de todo cristiano, hermanos, es que seamos realistas y que nos demos cuenta que vivimos en un mundo caído. Pero el realismo del cristiano no solamente consiste en que reconocemos que vivimos en un mundo caído, de confusión, de turbación, de mentira, de extravío, sino que también vivimos bajo la promesa del consuelo, de la redención, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor le dice acá en el verso 14, en el verso 1 del capítulo 14 a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, acuérdense que Él va a la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Por supuesto, hermano, esto se refiere a la segunda venida de Cristo, pero no solo a eso, se refiere a su resurrección. Primariamente se refiere a su resurrección y luego se refiere a su segunda venida. Pero Él está prometiendo: yo voy a ir a la cruz, voy a ir al Padre y voy a regresar. Y regresó, Él regresó. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él más adelante les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Él regresó por su Espíritu Santo. Pero los discípulos están confundidos. Ellos no saben de qué les está hablando el Señor. El Señor, sin embargo, hermano, les atribuye a los discípulos más virtudes de lo que ellos reconocen en sí mismos o de lo que ellos usan. Nosotros tenemos más de lo que nos imaginamos. Tenemos más de lo que usamos. El Señor lo expresa acá cuando le dice a sus discípulos en el verso 4: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor les está diciendo: ustedes ya saben. Yo ya se los he dicho. Ustedes saben para dónde voy. Y ustedes saben el camino. Tomás toma la palabra y le dice: Señor, ni sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Y el Señor le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, esa es la respuesta a la pregunta, la respuesta inmediata a la pregunta inmediata de Tomás. Pero no solamente la respuesta inmediata a la pregunta de Tomás, es la respuesta a toda la turbación y al miedo y a la ignorancia que están experimentando los discípulos allí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso responde a la pregunta de Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Pero responde también a todas las necesidades de los discípulos en ese momento tan angustioso, en ese momento tan apremiante, tan difícil, de tanta duda, de tanta angustia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no solamente responde a ese momento de angustia de los discípulos, responde, hermano, a la humanidad entera. Responde a todas las angustias, responde al extravío, responde a la mentira en la que vive el mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y noten ustedes que Él conecta esto, hermano, con el Padre.
Y recuérdense que lo que estamos diciendo es que el Señor iba al Padre. Él sabía que había llegado el momento de ir al Padre, pero tenía que pasar por la cruz, pero Él iba al Padre. Y ahora Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo les voy a abrir a ustedes el camino para llegar al Padre. Yo les voy a enseñar a ustedes la verdad acerca del Padre. Y yo les voy a dar a ustedes la vida que solo en el Padre existe. De manera que el Señor está respondiendo aquí, hermanos. Y nos vamos a detener por un momento, por algunos momentos, en esta declaración del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tan importante, tan relevante, tan apropiado, hermano, para los discípulos en ese momento, que no sabían qué era lo que estaba pasando, no sabían qué era lo que iba a pasar, por ignorancia voluntaria. No es que el Señor no se los hubiera enseñado, no es que ellos no estuviesen instruidos, es que ellos voluntariamente, psicológicamente, habían rechazado el entender que el Señor tenía que morir. Y que todo esto, hermano, que había sido tan maravilloso, los milagros, las enseñanzas, las multitudes, todo eso que había sido tan maravilloso, estaba a punto de terminarse. Pero el Señor les dice, yo soy el camino. En el extravío que ustedes sienten, en la confusión que ustedes sienten, en esa circunstancia de pérdida en la que ustedes se encuentran, yo soy el camino. Yo soy el camino que los va a rescatar del extravío, que los va a traer de regreso a la casa del Padre. Isaías había profetizado en el capítulo 35, versículo 8, lo siguiente: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35, 8. Anoten eso, hermano, que es muy bello. Históricamente, esta promesa, esta palabra de Isaías 35, 8, se refería al regreso de los israelitas, el regreso del pueblo de la cautividad a Jerusalén. Lo que el profeta está diciendo, yo voy a abrir un camino, y será un camino santo, porque yo lo voy a abrir, Dios lo iba a abrir. Y no pasará por el inmundo, sino que él mismo estará con ellos, y que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero noten ustedes, hermano, que aunque el Señor le está hablando a los cautivos aquí que habrían de regresar, está hablando algo mucho más profundo, porque está hablando de un camino de santidad. Está hablando de un camino donde los inmundos no han de transitar. Y está hablando de un camino donde nadie se va a extraviar, aún los más torpes, que somos todos. Todos los discípulos aquí estaban actuando torpemente. Pedro estaba actuando torpemente. Tú no me vas a lavar los pies. Oh, entonces báñame. Yo no te voy a negar. ¿Por qué no puedo ir contigo? No sabemos a dónde vas, no sabemos el camino, le dice Tomás. Todas estas son preguntas, hermanos, de gente confundida, de gente ignorante. Felipe más adelante, en el verso 9 del capítulo 14, le dice, versículo 8 del capítulo 14, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto, a mí ha visto el Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, están confundidos. No saben para dónde van. No saben cómo resolver estos problemas. Y el Señor les dice, yo soy el camino. Y el profeta había anticipado, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. En el versículo
9 de Isaías 35, continúa diciendo el profeta: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aquel episodio terrible, hermanos, en la vida del pueblo de Israel cuando fueron cautivos de Jerusalén, más bien, porque acuérdense que hubo dos cautividades, la de Israel y la de Jerusalén. Pero ambos episodios, pero particularmente el episodio de la cautividad de Jerusalén, 70 años en Babilonia, representa algo para nosotros que tiene que ver con la restauración, con el hecho de la cautividad del mundo, de la cautividad del pecado, de la cautividad de Satanás. El Señor nos va a rescatar y nos va a traer de regreso a Sión. Y eso es lo que está diciendo Isaías en el capítulo 35. Habrá calzada y camino. Será llamado camino de santidad. No caminará por él ningún inmundo. Y nadie se extraviará. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y el cumplimiento supremo, hermano, de esta promesa es lo que el Señor está diciendo en Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy el camino de santidad. Yo soy ese camino que quien camine con Él, quien camine en Él, no se extraviará, por torpe que sea. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo ver a los discípulos torpes, hermano! Uno no le gusta ver a sus líderes torpes, ¿no? Porque Pedro es un hombre al que admiramos y que nos guía a nosotros con sus escritos y todos los apóstoles, pero ellos estaban actuando torpemente. Pero ¿por qué ellos pudieron perseverar? ¿Por qué ellos pudieron llegar a ser lo que fueron? ¿Por qué ellos pudieron, hermano, llegar a ser tanta bendición para nosotros a pesar de su torpeza? Porque estaban en el camino, porque conocieron el camino, porque vivieron en el camino. El camino, según Isaías, es un camino por el cual se camina, pero según el Señor Jesucristo, no es un camino por el cual se camina, es una persona en la cual nosotros vivimos. El camino no es solamente lo que nosotros hacemos, por donde andamos, sino en quién estamos. Y el Señor dice: yo soy el camino. En el capítulo 30, verso 20, el profeta le da otra promesa al pueblo de la cautividad. Cuando Isaías profetizó esto, el pueblo no había ido a la cautividad todavía, pero Isaías estaba anticipando que ellos iban a ir a la cautividad y estaba anticipando lo que había de suceder para que Dios los trajera de regreso a la cautividad. Así que todos estos versículos que les leo en Isaías son en anticipación a la cautividad y en anticipación a la restauración de la cautividad. En el capítulo 30, el Señor les dice a los que iban a ser cautivos y después iban a ser restaurados o iban a ser redimidos: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Eso va a ser la cautividad. Pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Es decir, el Señor les dice: nunca los voy a dejar sin palabra. Yo voy a restaurar mi buena palabra para con ustedes. Verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Lo que el Señor les está diciendo acá es que ellos van a sufrir congoja, angustia en la cautividad, pero que Dios no los va a abandonar, les va a enviar su palabra preciosa, sus profetas, sus maestros, y que lo que ellos van a proclamar es el camino, y les van a decir: este es el camino. Para los antiguos israelitas, hermano, el camino era la ley,
Pero en realidad la ley apunta hacia Cristo. Todos los que verdaderamente comprendieron el espíritu de la ley, no solamente comprendieron los mandatos y se sometieron a los mandatos y confiaron en su obediencia a los mandatos, sino confiaron y se sometieron al que es el espíritu y la esencia de la ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Este es el camino. Andad por él. Lamentablemente, hermanos, muchos no han querido seguir, muchos no quisieron seguir en aquel tiempo y hoy día muchos no quieren seguir tampoco este camino, lo menosprecian, quieren crear sus propios caminos. La gente dice, todos los caminos conducen a Dios. No, es mentira, no todos los caminos conducen a Dios. Y ellos se buscan su propio camino. Y la gente dice, yo busco a Dios a mi manera. Pero si tú buscas a Dios a tu manera, estás cometiendo un grave error. Buscar a Dios a tu manera es un pecado. Porque Él dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te imagines, no inventes, no busques a Dios a tu manera. Tienes que buscarlo a la manera de Él, en el camino de Él, y solo hay un camino. No todos los caminos conducen a Dios. Imagínense ustedes que van a un dentista para que les hagan un implante dental y el dentista les pone pues la anestesia, les duerme todo aquí, esta parte de aquí, y luego comienza a meterles un instrumento en el oído. Y ustedes dicen, ¿pero qué me está haciendo, doctor? No, es que todos los caminos conducen a los dientes. Eso es absurdo, ¿no? La gente dice, todos los caminos conducen a Dios. Es absurdo, es pecado, es necedad. Solo hay un camino. En medio de las angustias, en medio de la confusión que el pecado produce, solo hay un camino. Dice el escritor de Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Hay un camino nuevo y vivo en la persona del Señor Jesucristo, en su carne, en su sangre. Y Él es ese sacerdote que intercede por nosotros. El camino nos permite llegar a la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo también dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y aquí Él se estaba refiriendo, hermano, entre muchas otras cosas, pero esencialmente se estaba refiriendo a que Él es el que nos muestra la verdad acerca del Padre. Dice Juan que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fueron hechas. Él nos trajo la gracia y la verdad. Él interpretó la ley y nos enseñó realmente qué era lo que los profetas, los salmos y la ley querían decir. Y nos enseñó que los profetas, la ley y los salmos hablaban de Él y del Padre y del plan redentor para llevarnos por el camino de la verdad. Jesús es la verdad que nos libra de la mentira del mundo. Noten ustedes que los discípulos, en esa actitud de querer minimizar la realidad o la verdad de la muerte, en esa actitud de querer ignorar el hecho de que Cristo tenía que morir, estaban creándose su propio sistema mentiroso. Cuando la gente dice, hay muchos caminos, todos los caminos conducen a Dios, es mentira. Y el Señor nos trae la verdad. Yo soy la verdad. Él es la verdad porque Él cumplió en su vida lo que los profetas habían anunciado. La verdad de las Escrituras se cumplió en Él. Él es la verdad porque con su obediencia Él
cumplió verdaderamente las exigencias de la ley, satisfizo las exigencias de la ley, de manera que Él cumplió verdaderamente lo que se necesitaba cumplir para una vida justa y santa, que Él la vivió. Él es la verdad porque en Él se cumplió la verdad. Él es la verdad porque Él obedeció la verdad. Él es la verdad porque Él proclamó la verdad. Sus enseñanzas eran verdad. Su palabra es verdad. Él nos enseña la verdad. Él es el autor de la verdad. La verdad encarnada. Y aunque Él se iba a ir, los discípulos estaban turbados porque se iba a ir, pero les dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Enviaré a vosotros mi Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, y Él os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu de verdad. El Señor le llamó el Espíritu de verdad. Verso 13 del capítulo número 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cristo es la verdad, y por eso nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y nos da la verdad de su palabra, la verdad de las Escrituras, y cumplió en su vida la verdad y obedeció la verdad. Esa verdad de la que carecen los hombres, hermano, esa verdad que se perdió allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron creer la mentira, cuando Satanás le dijo: con que Dios te dijo no comerás de todos los árboles del huerto, y entra en una conversación con Eva, hasta que Satanás lanza su mentira y le dice: no morirás. No morirás. Dios sabe que el día que ustedes coman de eso, se les van a abrir los ojos y podrán ver el bien y el mal, y serán como dioses. Mentira. Pero Adán y Eva lo creyeron. Prefirieron la mentira que la verdad, y fueron expulsados del huerto y vivieron en la mentira, excepto que Dios decidió revelarles su verdad. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no se hubiera manifestado a aquellos apóstoles, a aquellos profetas, para revelarles su verdad, si no nos hubiese dejado la verdad de su palabra, si no nos hubiese dejado sus testimonios, la historia de la redención en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos, hermanos, Proverbios, Salmos, los Reyes, Crónicas, si no tuviéramos a los profetas, Jeremías, Isaías? Pero el Señor tuvo a bien en su misericordia revelarnos la verdad a través de esos profetas, revelarse a ellos, inspirar a estos hombres con la verdad, inspirar una palabra infalible, mover a estos hombres para que escribieran una palabra infalible, la cual nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarnó, siendo Dios, se encarnó y se hizo hombre, tomó esa verdad y la vivió en su propia vida, la pregonó, la obedeció y nos la enseñó. Y nos dice: yo soy la verdad. Los discípulos, hermanos queridos, estaban saliendo de un sistema mentiroso, porque el sistema judaico de los días de Cristo, el sistema religioso de los días de Cristo, era una generación de víboras, de mentirosos, de hipócritas. El Señor le dice a las multitudes: en la cátedra de Moisés, o sea, en el púlpito de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos y leen la ley de Moisés. Así que lo que ellos leen allí, háganlo, pero no hagan lo que ellos dicen, porque dicen y no hacen. Son unos mentirosos, son unos hipócritas. Pero la ley es verdad. Pero la esencia de la ley es la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Y luego Él agrega: yo soy la vida.
la vida. Y con esto el Señor se está refiriendo, hermanos, a la vida que habita con el Padre. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En Él estaba la vida. Pero Él dejó esa vida de gloria y vino a vivir la vida de miseria humana. Se humilló para llevarnos a esa vida, para darnos esa vida. El Señor dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna está en Dios. Y el Señor Jesucristo la trajo, porque Él es Dios. Y ahora Él está diciendo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no os lo hubiera dicho. No os lo hubiera dicho. Pero yo les he estado pregonando a ustedes, a mi Padre. Les he estado pregonando a ustedes que los voy a llevar a la casa del Padre, que van a venir conmigo a la casa del Padre. No se turben. Y cuando yo me vaya, si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hermanos queridos, nosotros no tenemos que esperar a la segunda venida de Cristo para que esto suceda, aunque esto va a suceder literalmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo vino. Él vino de entre los muertos. Y ahí donde Él está, nosotros estamos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No dice Pablo que Él nos dio vida y nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo? Estamos sentados, estamos donde Cristo está. Ahora, lo que sucede, hermanos, es que nosotros no entendemos lo que tenemos. No usamos lo que tenemos. Vivimos mentes muy terrenas. Vivimos muy por debajo de donde realmente nosotros deberíamos de estar. Y gran parte de eso se debe a nuestra humanidad. Nuestra humanidad así actúa, esa es la dinámica de nuestra bajeza humana, ¿no? Pero esto es algo así como que como que agarraran el motor de un carro Ferrari, ¿no? El último modelo, el motor, y se lo ponen a la carrocería de un carro viejo, destartalado, con llantas lisas. El pobre, la carrocería no va a aguantar ese carro, hermano. Pablo lo dijo de otra manera: tenemos un tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Por eso es que el apóstol Pablo decía que oraba, y esa debe ser nuestra oración, hermanos. Y lo oraba de diferentes maneras, en diferentes ocasiones. Pero por ejemplo en Efesios capítulo 1, Pablo dice que pide que se abran los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Porque no lo sabemos adecuadamente, pero hay una esperanza gloriosa. ¿Cuáles son las riquezas de la herencia, de la gloria de Dios en sus santos? ¿Cuántas riquezas Él ha derramado en su iglesia? Él tiene una herencia aquí en la tierra, y la única herencia, lo único que a Dios le importa aquí en la tierra, la única herencia de Dios aquí en la tierra es su pueblo. No hay nada más. A Dios no le interesa nada más. No le interesa la Casa Blanca, no le interesa las Naciones Unidas, no le interesa el dinero de los bancos, no le interesa nada, su pueblo. Esa es la herencia de Dios. Y Pablo dice que se abran los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos. Y para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder, según la operación de su fuerza, que actúa en nosotros los creyentes. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué necesitamos tanto orar, hermanos?
¿Por qué necesitamos tanto buscar a Dios? ¿Por qué necesitamos usar los medios de gracia? Porque si no oramos, si no pedimos, si no buscamos, si no llamamos, no vamos a comprender esto. Porque si no usamos los medios de gracia, este mundo en el que vivimos nos absorbe. Este mundo nos inunda, inunda nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras prioridades, y perdemos de vista esta magnífica visión. Los apóstoles aquí estaban todos confundidos. Pedro le dice: ¿a dónde vas? Porque yo no puedo ir. Yo voy a dar mi vida por ti. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Muéstranos al Padre y nos basta. Ellos no sabían nada, hermanos. Pero el Señor les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida, así como es el camino. El camino que nos regresa al huerto del Edén, de donde nos expulsaron. Fuera del huerto del Edén, hermano, lo que hay es oscuridad, confusión, extravío. Pero Él es el camino que nos regresa al huerto. Ahora, no al huerto original, al huerto donde está la presencia del Padre, donde está Cristo mismo. Él es la verdad. Él nos revela realmente quién es Dios, cómo es Dios, sus atributos, su gloria, sus perfecciones, su gracia, su amor, su redención, sus planes, sus propósitos, su mente. Él nos revela quién es Dios. No es como la gente dice, con tal que creas a Dios, aunque creas a tu manera. No, tiene que ser el Dios verdadero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay dioses ajenos, dioses que la gente se inventa. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿Qué maldad? La maldad de inventarse dioses a su manera. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Si ustedes se inventan sus dioses, se inventan su religión, se inventan su camino, se inventan su verdad, sus hijos van a heredar eso. Sus nietos van a heredar eso. ¿Han oído ustedes a la gente decir: no, yo no dejo la religión de mis padres? Eso, hermano. Que no quieran dejar la religión falsa de sus padres. El Señor dice: yo visito la maldad de los que dejan el camino verdadero, de los que se imaginan un Dios falso y pretenden que ese es el Dios verdadero, que es el mismo Dios. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, inventarte tu propio Dios es sinónimo de aborrecer a Dios. Buscar a Dios a tu manera es sinónimo de aborrecer a Dios. No busques a Dios a tu manera. No digas bueno, el pastor dice sí, pero no, yo creo de otra manera, de otra forma. La Biblia dice sí, pero yo no creo que sea para tanto. El Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú conoces a Cristo, por supuesto, lo conoces en su palabra, lo tienes que conocer en su palabra. Y para realmente conocer el camino, la verdad y la vida que Cristo nos ofrece, que es su propia persona, tenemos que usar los medios de gracia. Y así conoceremos esa vida, hermano, que se manifiesta primeramente al regenerar a un pecador, librándolo de la muerte que el pecado produce. Esa vida que un día se manifestará cuando nos resucite de entre los muertos, cuando Él regrese y nos levante de entre los muertos. Esa vida eterna que Él nos ofrece, que nunca terminará cuando entremos a la eternidad. O sea, dijo: de la mano del Seol redimiré a mi pueblo y los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Cristo dijo: muerte, yo seré tu muerte, porque Él es la vida. Pablo hizo eco de estas palabras en 1 Corintios 15,
55, en donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Él acabó con el pecado y acabó con la muerte. Dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Fue hecho poco menor que los ángeles, un hombre común y corriente, débil, con todas sus miserias humanas, sin pecado. Pero fue débil, murió en debilidad, vivió en debilidad. Pero fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Y para qué gustó él la muerte? ¿Para qué él atravesó la muerte? Dice Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo soy la vida, dice el Señor. El Señor se lo dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino al Padre, para regresar con mayor gloria a aquella gloria original que Dios le dio al ser humano cuando lo creó. Soy el camino, soy la verdad que te revela quién es el Padre, y soy la vida. Queridos hermanos, en la turbación, en medio de las turbaciones que nos presenta la existencia humana, ineludibles para todos, bien de una manera o de otra. Tú no creas que hay alguien que vive sin problemas. Quizás tú dices: bueno, es que mira, a él no le hace falta nada porque lo tiene todo, tiene dinero, tiene buen trabajo, tiene salud, es joven. Sí, pero todo se pasa. Y detrás de la fachada de personas que lucen muy bien, hay angustias, hay amarguras, hay dolores que a veces nadie entiende, hermano, confusión. Pero el mayor y más grande problema que existe en el ser humano no es el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, la escasez, la soledad, sino el pecado. Porque todas esas otras angustias son producto del pecado. Pero el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Refúgiate en la presencia de Dios, garantizada por Cristo, quien es el camino a la presencia de Dios. Él es el camino. Puedes ir y refugiarte y encontrar consuelo en la presencia de Dios, porque hay un camino. Hay un camino. Puedes conocer verdaderamente a Dios y contemplar la hermosura de su santidad y convertirte en un verdadero adorador del verdadero Dios, porque Él es la verdad y Él te revela al Padre. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. Refúgiate en su amor, porque Él todo lo hizo por amor. En el capítulo 13, hermanos, en el versículo 1, que es un verso muy, muy lindo, leemos lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y por amor, Él fue a la cruz del Calvario. Por amor, Él murió. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por amor. Refúgiate en su amor. Refúgiate en su presencia. Refúgiate en la muerte, en su cuerpo, en su sangre. Porque su cuerpo es el velo que se rompió para que se abra el camino al lugar santísimo. Su sangre preciosa, que es la sangre del pacto eterno. Refúgiate allí. Refúgiate en la verdad, en la Escritura.
Llénate de la Escritura. Conoce la Escritura. Ama la Escritura. Pide entender la Escritura. Pide entendimiento de la Escritura, porque en ella vas a encontrar al Señor Jesucristo. Los fariseos cometieron un grave error. El Señor Jesucristo les dijo: vosotros escudriñáis las Escrituras porque creéis que en ella está la vida eterna, pero no queréis venir a mí. ¿Para qué la están escudriñando si no vienen a mí? ¿De qué te sirve leer la Biblia si no ves a Cristo en ella? Busca a Cristo en la Escritura. Búscalo. Ahí está Él. Recuerda, tus caminos no son los caminos de Dios. Encomienda al Señor tus caminos. Vive en Cristo. Sigue sus pisadas. Imita su ejemplo. Imita su humildad, su mansedumbre, su compasión, su obediencia, su sacrificio. Pero vive en Él. Como Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú me preguntas: pastor, ¿y cómo hago para vivir en Cristo? Pablo lo dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, refugiado en su gracia, en sus promesas, en su sacrificio, en su persona, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No olvides, hermano, que vivimos en un mundo engañoso, sujeto a la vanidad, gobernado por el príncipe de las tinieblas, de la mentira, del engaño. Pero gracias a Dios, aún podemos conocer cosas verdaderas y al Dios verdadero. Y tenemos un camino y tenemos la promesa de la vida. Amén. Vamos ahora. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, nuestro camino, la verdad eterna que ahora es nuestra también, y la vida del Padre, la cual tú nos ofreces, Señor, por tu sacrificio. Gracias porque en medio de la turbación de estos apóstoles, tú les diste estas palabras tan consoladoras y nos las das a nosotros también en medio de nuestras luchas, batallas, tentaciones y dificultades. Gracias, Cristo, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Gracias, Señor.